Gracias, señora presidenta. Vamos a tener una breve intervención de parte del bloque PJ La Pampa, que conformamos junto a la senadora Durango, y vamos a adherir a los fundamentos que oportunamente expresará nuestro presidente del interbloque al que pertenecemos, el senador Caserio. En primer lugar, queremos decir o remarcar o leer la parte de la Constitución en que el derecho a la alimentación y a la nutrición es una obligación del Estado que debe ser garantizada de forma indelegable y se encuentra consagrada en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Es tal la importancia del derecho a la alimentación que si no se garantizan, inevitablemente se obstaculiza el acceso a otras y a otros derechos igual de fundamentales como lo son la educación, el trabajo y el desarrollo humano integral. Y los daños ocasionados por la deficiente alimentación son irreparables y se ponen en riesgo a nuestras futuras generaciones. Los describía hace un minuto con claridad la senadora Porticumán, la senadora Mirkin. Y la problemática que enfrentamos hoy es de carácter vital, por lo que requiere la intervención inmediata de quienes tenemos responsabilidades políticos institucionales. Y a pesar de mi fuerte convicción de la necesidad, y lo venimos diciendo, la necesidad de trabajar en políticas públicas a largo plazo y con un enfoque integral. Sin embargo, 4 años de políticas económicas desacertadas y la insensibilidad de este gobierno nacional hacen que hoy nos encontremos en este recinto impulsando un incremento de emergencia del 50% como mínimo de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondiente a políticas públicas nacionales de alimentación y de nutrición. Un proyecto que es sumamente necesario en este contexto de crisis económica y social y que se agudiza día a día. La situación es crítica, sobre todo después de la reciente devaluación que impactó fuertemente en los productos de la canasta básica. Y no lo decimos nosotros que somos opositores, lo dicen las cifras del INDEC que han sido de público conocimiento. Solo en los últimos 12 meses la canasta básica total acumula un aumento solamente en los últimos 12 meses del 58,6% y la canasta básica alimentaria del 57,3%. Y el mismo organismo estima, nos da datos realmente tremendamente dolorosos, estima que para fines de este año la pobreza afectará al 38% de la población y la indigencia al 10% de la población. Y sabemos que esta ley es solo un paliativo que no resuelve los problemas estructurales que tiene nuestro país, pero sí estamos todos de acuerdo que debemos ampliar los recursos para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Ahora acá me quiero detener un segundo en lo mismo que planteó el senador por la provincia de Formosa, el senador Mayán, porque consideramos que a fin de asegurar la equidad en la distribución de los fondos adicionales que estamos habilitando y que de tal distribución no quede sujeta como está a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, hubiéramos visto con buenos ojos, nos hubiera gustado poder haber incluido un artículo a la ley que estábamos discutiendo, pero que se apliquen esos fondos con criterios de asignación establecidos por el artículo 6 del decreto. Así que en eso me detengo y coincidimos plenamente en la apreciación de cómo será la distribución de los fondos, según lo explicó el senador Mayán. Vamos
en el día de hoy a aprobar una ley que es lo mínimo de lo mínimo que necesita hoy el país en esta materia y que ayuda, por lo menos, ayuda a ponerle un piso a la caída social. Y ya varias de nuestras provincias y municipios ya se vieron en la obligación de implementar planes de emergencia y lo hicieron con recursos propios a fin de afrontar las consecuencias de un modelo económico que castiga realmente con extrema dureza a la población más vulnerable, a las niñas, a los niños, a los adultos mayores. En los últimos años, menos de 2 años, año y medio, las provincias argentinas debieron redoblar los esfuerzos fiscales para cubrir las necesidades insatisfechas debido también a la inmovilización de fondos asignados por Nación en el marco de programas que eran confinanciados. Por eso necesitamos que el Estado Nacional destine los recursos que sean necesarios para acompañar el esfuerzo que están haciendo las provincias, porque son estas, junto a los gobernadores, los municipios, junto con sus intendentes, las que conocen el territorio, las que le ven la cara y atienden a cada uno de los ciudadanos en cada una de las provincias de Argentina y saben dónde están las necesidades que deben ser satisfechas. Yo le voy a dar un solo ejemplo, Presidenta, que es al revés de lo que está ocurriendo con el Gobierno Nacional. Nuestro gobernador, en todas las encuestas, nuestro gobernador actual, que no es candidato, tiene un 77% de imagen positiva a partir del 10 de diciembre que deja de ser gobernador de la provincia. Y eso no es magia, eso es que toma decisiones cerca de la gente. Y eso es lo que nos ha pasado estos últimos meses en la Argentina. Y quienes participamos en política por vocación, estamos convencidos de que es la principal herramienta que tenemos para transformar la realidad. Y la realidad que viven miles de argentinos necesita ser transformada de manera urgente. Y nosotros desde la oposición lo veníamos alertando desde hace tiempo. Y aquí nos encontramos otra vez, como lo hicimos muchas veces, aportando instrumentos al Gobierno Nacional, en algunos casos para que tratara de solucionar problemas, en este caso para atenuar el daño que le ocasionaron a la población argentina ellos mismos. En el año 2006, señora Presidenta, al inicio de la gestión de Cambiemos, le advertíamos al Gobierno de la crítica situación laboral que empezaba a desatarse en la Argentina, principios del 2016. En este Congreso sancionamos un proyecto de ley de mictoría que declaraba la emergencia pública nacional en materia ocupacional, por lo menos en ese proyecto lo decíamos por 180 días. ¿Qué pasó? El presidente Macri vetó la iniciativa fundamentando su decisión en que los empresarios, desde su rol de generadores de empleo y producción, se comprometían a no reducir los planteles de empleados y a generar nuevos planes de inversión para promover más puestos de trabajo, semestre a semestre. Claramente, lo único que pasó que los argumentos del gobierno no fueron más que expresiones de buenos deseos, porque la inobjetable realidad y los números oficiales indican un aumento de la tasa de desocupación y una crisis social sin precedentes en nuestro país. 300.000 puestos de trabajo perdidos. Y esto implica más ciudadanos en los comedores, más ciudadanos en los merenderos, más niños, niñas, más adultos. Argentina, señora Presidenta, necesita trabajo. La peor enfermedad de un país en crisis es el desempleo.
Nos encantaría poder estar discutiendo en este recinto leyes más estructurales y leyes de largo plazo vinculadas al desarrollo del país, pero la situación social realmente es apremiante. Y sabemos que con la sanción hoy de esta ley, de esta emergencia alimentaria, no es suficiente, pero por lo menos es una medida de urgencia que se debe implementar para aliviar el padecimiento de miles y miles de argentinos. Y termino, señora presidenta. Comer no puede ser un privilegio, señora presidenta. No puede ser un privilegio en ningún lugar del mundo, pero mucho menos un privilegio puede ser en un país como el nuestro, donde lo que sobran son alimentos. Si hay argentinos que pasan hambre, es porque no se tomaron, nos tenemos que hacer responsables de eso, no se tomaron las decisiones adecuadas y porque la riqueza se distribuye entre muy pocos en nuestro país. Debemos ser conscientes que no vamos a resolver el problema del hambre de nuestro país solamente con esta ley. Esta ley le va a poner un pequeño freno a la caída social. La solución es un cambio categórico del rumbo económico, un cambio que mejore el consumo, que empiece a generar trabajo digno, un cambio de rumbo para que las familias argentinas dejen de vivir con la angustia de no saber hasta cuándo tienen trabajo en nuestro país. Y para lograrlo estoy convencido que ante la extrema situación difícil y compleja que le va a tocar a quien sea el presidente del pueblo argentino en los próximos meses, será imprescindible entablar un diálogo multisectorial que nos permita alcanzar los consensos necesarios para la construcción de un verdadero modelo económico generador de empleo genuino, generador de un desarrollo con inclusión y con justicia social. Así que desde el bloque PJ La Pampa vamos a acompañar este proyecto de ley. Muchas gracias, señora presidenta.